Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en este año 2021 con este lindo programa que se llama Hablemos del Ex, que ha tenido tanta sintonía, tanto éxito. Agradecemos a todos ustedes que están en pantalla y con los mejores parabienes para lo que viene de este año, que ha principiado de una manera que nos genera a todos cierta incomodidad, tal vez, en cuarentenados, con la ciudad de Santiago, la región metropolitana y otras regiones del país, con retroceso de fase. Ahora pareciera ser que ha cambiado eso y viene un avance sin fuegos artificiales, por lo menos de los legítimos, ¿no? María Inés, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Hola Hernán, feliz año, un abrazo virtual muy apretado de año nuevo, felicidades. Bueno, que este año parta como partió efectivamente con algunas malas noticias, pero yo creo que también el hecho de estar vivos, de valorar cosas sencillas, también ha sido una ganancia de este año, ¿no? Claro, y fíjate que yo decía que sin fuegos artificiales de aquellos que son legítimos, porque pareciera ser que en muchas ciudades, en Valparaíso especialmente, vi algunas imágenes donde se pasaron para lanzar fuegos de artificio. Yo me acuerdo cuando niño estaba permitido, entonces nosotros los jovencitos de la época, hace algunos años, precisamente en Viña del Mar y en Valparaíso, yo soy viñamarino de origen, eh, celebrábamos el Año Nuevo lanzando lo que le llamábamos viejas, guatapiques, petardos, estrellitas, etcétera, y era muy Sí. bonito para uno, pero no teníamos conciencia del peligro de incendio y de quemarse que podía aparejar este tipo de prácticas. Pero O ha sea, de cambiado la hecho, ¿te cosa. acuerdas que todos los años en las noticias era como una estadística? ¿Cuántos niños quemados van este año? Yo Eso era recuerdo que había un, desgraciadamente la noticia de todos los años. yo recuerdo que había un médico que aparecía todos los Sí, años en de televisión, que era el Coaniquem. de Coaniquem, y que él llevaba esa estadística. Y junto con eso, principia también la temporada de playas y piscinas, en épocas normales, ¿no? Donde se podía ir a la playa, a la piscina, éramos bastante ricos, teníamos la posibilidad de ir a la playa sin ningún problema, respirar sin mascarilla. Éramos ricos y no lo sabíamos, como dicen muchos memes marines. Y principiaba también, desafortunadamente, el conteo de personas que perdían la vida en siniestros en el mar, o en las playas, o en las piscinas, en las lagunas, los ahogados. Claro, Son estadísticas sí. medias tristes, siniestras, muy tristes en realidad, de personas que sufren y de sus familias, pero que también nos entroncan con algo que tiene que ver con que todo está normado. Está normada la temporada de playa y piscina. Si usted es extranjero y hay varios venezolanos mirando y llevan poco tiempo en Chile, queremos decirle que acá las playas y las piscinas tienen una época en que principia la temporada y una que termina generalmente, Pero generalmente en en marzo. noviembre, terminaba a fines de marzo. Hay una, Oye, María de Los Ángeles. Hola María Inés y Hernán y equipo. Ya estoy lista para compartir con usted. Excelente. Bienvenida María de Los Ángeles. Un abrazo de Año Nuevo y mis mejores anhelos de caminar juntos en su mejor o en su mejor nuestro excelente programa. Éxito. Sí, es verdad, es nuestro. Rodrigo Mata. Saludos Radio Monos con Navaja. Feliz año 2021 para todos. Gracias Rodrigo. Mira Qué que bueno están que estén. activos, que están activos nuestros auditores. Excelente. María de Los Oye, Ángeles ya efectivamente forma parte integrante del staff. Es sí. una Un auditora saludo. fiel del programa. Y Eh, saludos para María Inés también, ¿eh? Mira qué bueno. sí, sí, Eso, Rodrigo. Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo Dile. para ti. Oye, María Inés, Oye, pero discúlpame muy brevemente, no, dale. solamente decirte que tengo algunas cosas que decir. Yo hace un par de programas hacía un poco de fuerza aquí a través de este programa mismo para que se nombrara como ministro de la Corte Suprema a una persona que conozco muy bien porque fui su subalterno en un trabajo, trabajé con él varios años, don Mario Carroza Espinosa, a quien en su momento yo le tenía que decir magistrado, ese era el título. Luego él ascendió como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y en los últimos días del año 2020, que acaba de terminar, se me estaba olvidando el año, Oh. fue, Mal fue, pinto. fue nombrado y asumió, juró como nuevo ministro de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Menuda tarea para ellos, para resolver los conflictos que se producen en nuestro país. Y yo creo que Chile ha ganado un gran ministro, don Mario Carroza Espinosa, Mario Rolando Carroza Espinosa, que ha tenido cierta reticencia y cierta renuencia por parte de algunos sectores, porque él como juez tuvo participación en muchas causas de renombre público que decían relación con lo que se denomina las violaciones a los derechos humanos en los periodos anteriores de nuestra historia.
Sin embargo, yo doy fe por el hecho de haber trabajado con él codo a codo, él era mi jefe, que él era principalmente un juez. Y la gran gracia, lo que uno le debe pedir a un juez, lo que le debe exigir a un juez, es que sea imparcial, es que no tenga posición política que la demuestre en sus resoluciones judiciales. Yo les quiero decir a la gente que esto nos está mirando y que pueda incluso pensar que don Mario Carroza, por su figuración, porque ha tenido unas causas muy relevantes que ha llevado, donde ha habido muchos militares que han sido procesados, como se decía antiguamente, con el sistema antiguo. Quiero decirles, si me admiten, que este señor, trabajé con él alrededor de 14 años y nunca supe qué pensaba en materia política, nunca supe lo que él pensaba en materia futbolística, nunca supe lo que él pensaba en ninguna materia, porque él era principalmente un juez. Lo único que yo sabía es que era un obsesivo por resolver los asuntos de la manera más veloz posible y con apego estricto a las normas y haciendo justicia. Entonces, en el mayor de los sentidos. Así que estoy muy contento, muy feliz por el hecho que don Mario Carroza sea ministro de Qué la bueno. Corte Suprema. Qué bueno entonces, porque eso es lo que se necesita, jueces que hablen, que no arenguen, que no, que estén ahí, que los jueces hablen por su fallo. Fíjate que independiente de la posición política que todo juez, porque es un ser humano, puede tener, eh, uno espera que no la manifiesten fuera de sus convicciones. Que el juez, como se decía antes, habla por su fallo. Yo he visto algunos jueces arengando públicamente por una u otra posición y personalmente, aunque puedo estar de acuerdo en las cosas que dicen, como ciudadana creo que no corresponde al juez. El juez eh, debe hablar a través de sus sentencias y aplicar la ley para llegar a la solución justa. Y hoy día tenemos Efectivamente, algo, ¿sí? efectivamente, quiero contarte algo también que tiene que ver Dale. con una noticia judicial también. Sabemos, desafortunadamente, el triste fallecimiento de otro ministro de la Corte Suprema, el ministro Aranguis, que falleció hace un par de días nada más, Sí. dejando una vacante en ese tribunal. Él era una persona bastante joven, que no tenía más de 72 años de edad, lo que en términos judiciales es una persona joven. Eh, digamos que la carrera de ellos se puede prolongar por muchos años y son personas que están en plena capacidad y en conocimiento y sin perjuicio de que algunas veces las personas que pueden decir que no hay justicia, etcétera, que pueden estar en desacuerdo con la forma en que se resuelve cualquier causa de relevancia pública, también es verdad que han hecho una carrera larga, extensa, siendo funcionarios judiciales, secretarios de tribunal, jueces, ministros, y luego llegan a la excelentísima Corte Suprema, y es una pena que una persona que está en plena potencialidad fallezca en forma anticipada a lo que uno Sí, debiera por esperar. supuesto, por Así es que eso, supuesto. esa es la parte media trágica y triste de la historia, eh, Oye, pero, pero también queda el no legado. todos los conflictos, pero no todos los conflictos se solucionan a través de los tribunales, Marines, ¿no? Ese es justamente, fíjate que los tribunales de justicia están súper estresados porque piensa que durante la pandemia están parados un montón de causas que van a tener que reactivarse en algún momento. Y esto está causando mucho malestar en las personas, mucha necesidad, mucha angustia. Y fíjate que yo estoy súper contenta con el tema que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la mediación. Fíjate que la mediación como concepto es relativamente nuevo como concepto metido dentro del ámbito judicial. La mediación siempre ha existido y uno lo conoce desde la mediación que hace el hermano cuando hay una pelea, ¿no es cierto?, con el papá. Bueno, se mete el hermano y trata de aunar criterios. Ese es el mediador, el que conocemos en la familia, la mamá, el primo. Esa mediación profesionalizada logra a veces evitar que conflictos se judicialicen. Una de las primeras medidas donde yo recuerdo que se metió la mediación fue justamente en problemas médicos, que muchas veces el problema que se producía entre un médico y el paciente no tenía tanto que ver con la mala gestión del médico, sino que porque no había logrado el paciente entender qué es lo que había pasado, o las parientes, y a veces se judicializaba innecesariamente un conflicto que se resolvía simplemente con entender qué fue lo que pasó en una situación. En lo que concuerdo contigo es que en ese tipo de materias es precisamente
principió un sistema de mediación obligatorio en el sentido de que uno, antes de presentar una demanda en contra de un médico, antes de presentar una demanda en contra de una clínica, una demanda indemnizatoria de perjuicio, tenía que y tiene que en Chile, para los amigos ecuatorianos que nos están mirando, un saludo para ellos, hay varios abogados ecuatorianos en línea, tiene que acudir a un sistema de mediación que está diseñado para dos tipos de prestadores de los servicios de salud, que son los prestadores privados y también para el sector público. Son distintos los mediadores, las personas que tienen la condición de tales se inscriben en una nómina y finalmente si tú o yo o cualquiera de nosotros como particular tiene un problema de salud que ha sido maltratado, lo que la gente le denomina una negligencia médica, entonces debe acudir en forma previa a intentar solucionar este tipo de problemas ante ese tipo de mediadores. ¿Qué te parece a ti, Marínez? ¿Qué te parece a ti, Marínez? Sí, ¿qué te parece a ti, Marínez, que un tercero imparcial, que no sea un juez, pueda intervenir en este tipo de situaciones? Mira, me parece extraordinariamente útil. Piensa que uno cuando era, antes de que existiera, yo también lo hacía, y yo creo que todos los abogados lo hacíamos un poco tratar de llegar a algún acuerdo con las partes, porque siempre hemos oído que más vale un buen acuerdo con, ¿cómo es? Un mal acuerdo que un buen juicio. Sí. Porque efectivamente un juicio implica un desgaste no solo económico, sino también emocional, de tiempo, pone a moverse todo un sistema que está diseñado para cosas como muy cuantiosas por cosas que a veces se resuelven de manera súper simple. Mira, Fíjate que hay un tema que yo creo que está un poco abandonado. Sí, sí. Por ejemplo, los disensos vecinales, que ya hay algunas municipalidades que lo están implementando. El vecino que tiene la costumbre de poner la música fuerte, el vecino que cocina con mucha mantequilla, entonces me pasa a la casa humo, la señora que riega las plantas y que me ensucia los vidrios. ¿Cuál es la solución jurídica hoy a este tipo de problemas? Demándalo. Y la realidad, demandar por ese tipo de cosas suena absurdo. ¿Sabes lo que pasa, Marine? Es que según los estudios que uno hace, porque uno se prepara para muchas cosas y nos preparamos para este programa también, la mediación es la forma actualmente en que la mayoría de las grandes naciones resuelve sus conflictos. La mediación y la diplomacia están muy unidas para resolver conflictos enormes entre Estados, entre instituciones, entre organismos internacionales, entre particulares, y también si lo aterrizamos un poquito al día a día de nosotros, personas de a pie o personas que transitamos por ciudades o por sectores rurales de distintos países como en Sudamérica, a veces pasa que si tú y yo tenemos un conflicto de cualquier naturaleza y lo judicializamos, lo que va a pasar es que vamos a terminar molestos el uno con el otro. La gente se molesta mucho cuando recibe una notificación de una demanda. Más aún cuando quien lo demanda es una persona con la cual estableció vínculos de parentesco, de confianza, etcétera, y de repente de amor, aparece, claro, de amor, y de repente llega un señor o una señora con un papelito que dice notificación judicial y principia una reyerta, un conflicto que incluso genera reacciones que pueden ser violentas en muchos casos. Y además la obligatoriedad de tener que contratar servicios profesionales de abogados, peritos judiciales, contadores, el tiempo, y para más remate, uno se ve en la necesidad de entregar esto a que lo resuelva otra persona que con un martillo en la mano va a decir que se acoge la demanda, se rechaza la demanda y uno va a quedar con una sensación de que tal vez había otras cosas que ver. Pero ¿sabes qué, siempre, después de una sentencia, siempre queda alguien con la sensación de que perdió. La diferencia con la mediación es que ambos se sienten que ganaron, porque ambos llegaron a un acuerdo. Sí, fíjate que nuestro director, muy sagazmente, que nos envía mensajes subliminales, nos ha dicho, ya están listas las invitadas, vamos con ellas. Oye, es que de hecho tenemos dos tremendas invitadas, mira, y quiero mencionarlas porque una es Romina, no recuerdo de memoria su currículum, Romina Rodríguez. Bastante extenso. Ella es mediadora familiar, es profesora de la Universidad de los Andes. Hola Romina, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, gracias. Bien,
no encuentro tu currículum, pero efectivamente Mira, tú haces clases en la Universidad de los Andes, eres abogada, tienes un tremendo y un extenso currículum. yo la quiero presentar, Cuéntanos, yo la quiero presentar, preséntamela. yo la quiero presentar. Aquí la La abogada Romina Rodríguez Menadier ahí está. es además mediadora familiar, una persona que Sí, ha estudiado mediación y que hace carne la mediación en cuanto a que es una gran mediadora, tiene una organización de mediadores donde que ella la preside, ella nos va a contar sobre eso, y además de eso, ejerce la docencia en estas materias. Así que, ¿quién más indicado para hablarnos sobre este gran tema que Romina? Pero Romina no está sola en esta presentación. está con En Elena Yagui, que me lo absoluto. encontré. Oye, Elena Yagui Osorio, ella tiene además la peculiaridad de que es ingeniero comercial, mediadora, asesora del ICF de la Universidad de los Andes, coordinadora de programa de pedagogía de la ONG ANPAC, mediadora en Alianza Mediación Social y directiva de Red Mediadores Privados. O sea, ella nos muestra dos visiones, fíjate que son bien distintas. Una es abogado, como nosotros, y otro ingeniero comercial, que uno generalmente la asocia a visiones más económicas, pero perdemos de vista que en materia económica, yo creo que es probablemente una de los puntos donde la mediación es probablemente más importante, si no nos iríamos a pique como país, como Estado, hasta como familia. Les quiero contar que nuestro director está muy feliz hoy día porque por primera vez este programa tiene dos invitadas y eso es muy agradable porque personas profesionales con tanto conocimiento como ellas nos van a ayudar a entender mejor esto de la mediación. Y yo creo, María Inés, que basta de prolegómeno y vámonos al tema. ¿Qué le parece si Oye, le dejamos Vamos Romina, entonces, pues. Vamos. Romina, partamos con esta cuestión. Yo lo que contaba al comienzo, que la mediación, para que la podamos entender, es el aunar Sí, voluntades, ¿verdad? Que la hermana hace mediación con el papá cuando hay una pelea, y le exacto. pone cuéntanos, Yo creo que ¿en ese es como qué consiste la mediación? el clásico Acto, panorama que uno tiene en la mente, ¿cierto? Cuando uno eventualmente llega a pensar quizás en una mediación, eventualmente uno piensa en un conflicto o en una situación familiar. Pero la verdad que la mediación, y Elenita después también va a hablar de ello, ¿cierto? Es más extenso. O sea, también la mediación, existe la mediación en el sistema escolar, en salud, ¿cierto? También en temas vecinales, comunales, también en mediación internacional. Entonces, o la sea, verdad que recordemos que la mediación del Papa que nos libró de una ira, incluso. exactamente. Entonces, la verdad que hay en distinto, es un mundo, un sinfín de situaciones que se pueden mediar. Entonces, así hay que recordar, ¿cierto?, que la mediación eventualmente es un momento, un espacio en donde dos o más personas, ¿cierto?, se pueden encontrar y pueden llegar a, por medio de un tercero neutral e imparcial, llegar a conversar distintas situaciones que ellos lleven a la mesa de mediación y ellos realizan una negociación eventualmente para que por este tercero neutral imparcial guíe el proceso de conversación, el proceso que ellos llevan, ¿cierto?, de este encuentro para que en lo posible, porque tampoco eventualmente el acuerdo va a ser el fin último, en lo posible, ¿cierto?, lleguen a tener un rico espacio de encuentro, ¿no? De poder ellos ser, de ser ellos los grandes protagonistas de este proceso y de encontrarse. Y si es que llegan a acuerdo bien, y si es que no llegan a acuerdo bien, porque también pudiese ser que ellos, o sea, pudieron haberse escuchado, ¿no? Sí, Romina, claro. mira, Oye, Julio Alejandro Olivares, antes saludos, Romy, tu fan número uno. Mira, tenemos un fan club. llegó con claque, llegó con claque. Oiga, Romina, mira, una de las personas que siempre me envía mensajes a mí durante el programa es un niño. Tenemos un niño que se llama Tomás y él Tomás. siempre nos pregunta cosas y dice, quiero preguntarle a Elena, Dime. dice así, ¿por qué la tía Romina, él tiene 12 años de edad, ¿por qué la tía Romina dice que la mediación es un proceso conversacional? ¿Por qué? ¿Por qué, Elena? Un proceso que Porque el proceso se realiza en una mesa, conversando. Lo que hace el mediador es guiar el proceso. Mediante herramientas, mediante técnicas, él guía el proceso para que estas dos personas puedan conversar. Por eso es conversacional. Exacto. Perfecto.
Oye, y a las dos, ¿cuál ha sido la experiencia? Yo sé que la mediación es obligatoria en el sentido que es antes de poder demandar de alimentos, de visitas o relación directa y regular, en general de los diversos temas de familia, uno debe pasar por un proceso de mediación, sea que ésta se Ujú. frustre, o sea que no llegue a acuerdo, o que llegue a un acuerdo. ¿Cuántas de las mediaciones que a ustedes les solicitan finalmente concluyen demanda o en cuántas en acuerdo? ¿Cómo ha sido su experiencia? Porque en familia, sobre todo, la gente llega a veces con unos niveles de odio, pero que son increíbles para personas que se quisieron mucho. Mira, yo te quiero contar el por qué, cuándo, cuál fue el momento en que me enamoré de la mediación. ¿Ah? ¿Ya? A ver, Porque, Bueno, como se habrán dado cuenta, yo me dedicaba a otra cosa, digamos. ¿Ah? sí, claro. Y me enamoré en la época de práctica que la hacemos en la Municipalidad de Puente Alto, porque me tocó mediar una pareja supervisada por profesora, una pareja que llegaron, pero los dos muy enojados. ¿Ah? ya, Y él, sobre todo, decía, ¿por qué me traen aquí si tenemos todo resuelto? ¿Ya? Y después de la quinta mediación, cuando ya llegaron a acuerdo, se miraron y se rieron. Entonces yo le dije, porfa, cuéntenme un chiste, pues, ¿qué pasa? Digamos, no, dijo, este es un chiste privado. ¿Sí? qué Entonces, divertido. independientemente de que no se reconciliaron, ¿sí? No Ujú. hubo eso, pero la relación de ellos mejoró por la mediación, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es el efecto de la mediación. ¿Ah? Oye, Fíjate, para pero poder siempre es entender, Exacto. win-win. para poder entender, las personas creen, así me ha pasado en mi práctica profesional como abogado, que la mediación es un obstáculo para demandar. Ah, tengo que ir a mediación primero. Pucha, qué Sí, lata. Y exacto. además tengo que ir a conversar con esta persona con la que no quiero conversar. No, no tengo Ujú. nada. Entonces, ¿qué hace un mediador para saltar esa barrera que es como una muralla infranqueable, aparentemente? ¿Qué hace un mediador Ujú. para que las personas puedan finalmente conversar? De qué se trata esto de la mediación? ¿Nos puedes explicar? Sí, yo antes de responder tu pregunta, Hernán, iba a comentar que, claro, a lo que hablaba, ¿cierto? La pregunta que había quedado en paréntesis antes que respondió Benita, a mí muchas veces me llegan mediaciones por mi profesión de base, ¿no? Que es la abogacía, me llegan mediaciones desde los abogados y eventualmente cuando ocurre eso, ¿cierto? Efectivamente, el proceso es que yo vengo a mediación porque sé que este proceso es el primero y es obligatorio, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, lo que ocurre es que las personas obligatoriamente, ¿cierto?, se sienten como que tengo que pasar por este proceso y no de una manera voluntaria, aunque también es voluntaria en algunos aspectos cuando no es obligatorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que tengo un 50% de causas, ¿cierto?, que vienen de manera voluntaria a mediarse y el otro 50% definitivamente que vienen por medio de un asesoramiento de abogados, eventualmente que vienen a frustrarse definitivamente porque el abogado, que muchas veces por desconocimiento en casas estudios donde nos enseña en general negociación y mediación, o métodos de resolución de conflictos adecuados o alternativos, entonces no saben que existe esta opción que es importante para resolver, ¿cierto?, de la mejor manera todo lo que son situaciones de manera conflictiva. Entonces, la verdad es que yo creo que hay ciertas personas que sí saben y que tienen la capacidad de poder llegar, ¿cierto?, con una amplitud de mente de decir, yo quiero sentarme a la mesa de mediación, ellos a negociar y el mediador a guiar el proceso, ¿cierto? Y por otra parte hay otras personas que definitivamente no se van a sentar a la mesa de mediación porque muchas veces son asesorados por otras personas o por el amigo que le dijo el proceso de mediación definitivamente no sirve, Ya, ¿ya? pero Así hagamos que que, sirva. ¿Qué hay que hacer para que sirva? bueno, el mediador entonces en ese sentido, ¿cierto? Tiene que, por medio de las herramientas y las técnicas de mediación, tiene que hacer primero una introducción en su mesa de mediación, ¿cierto? Tiene que
entrar en contacto, en una complicidad con los mediados, tiene que explicarles, ¿cierto?, de buena manera, de qué es este proceso, de cuáles son los pasos que va a constar este proceso de mediación, tiene que invitarlos a que ellos van a ser escuchados de una manera específica, que es de una escucha activa, que es algo que nosotros sabemos muy bien hacer los mediadores, de un contacto, de que no es una escucha netamente por el medio de la audición, sino que es una corporalidad completa con todos los sentidos que uno va a estar a disposición de ellos. Entonces, ellos van a ser escuchados en todo momento, ellos también van a poder hacerse también entre ellos preguntas, van a poder tomar nota, ellos también van a poder escuchar, conversar, ¿cierto?, etcétera. Entonces, la verdad que yo creo que el mediador siempre va a tener que señalarles que ellos están en un espacio excepcional, en un espacio donde ellos se pueden sentir tranquilos, en un espacio íntimo, en el fondo recoger mucho las emociones, porque en la mediación también hay mucha emocionalidad, y yo creo que con esas cosas las personas se van dando y el espacio se va generando y se va flexibilizando también la conversación. No sé si la Elenita puede agregar algo más. No, creo que lo has dicho todo. Yo creo que un consejo que yo le daría también a todas las personas, porque un poco a la gente que tenga tips, yo creo que a veces el abogado no es el mejor consejero, a veces el abogado quiere hacer un juicio, por diversas razones, ni siquiera de mala fe, sino porque tal vez porque estamos formados a judicializar, porque cuando ya nos llega el problema porque no pudo tener solución. Pero también, sobre todo en temas tan sensibles como la familia, yo creo que es importante que cada persona, antes de ir a donde su abogado, piense, ya que tengo que hacer una mediación, intentémoslo, probemos, no pierde nada. Es un trámite que es obligatorio, no se pierde nada, a lo más un rato de tiempo. Oye, chicas, en este tiempo sé que por la ley no es obligatorio hacer la mediación. Pero sí sé que algunas veces se está haciendo, pero a través de plataformas. ¿Cómo lo han enfrentado ahora que hay dos preguntas que les quiero hacer? Una, ¿cómo lo hace una persona? Vamos de una. Vamos de a una porque Elena iba a responder algo recién y se quedó con las ganas. Cerremos la pregunta. Ya me perdí. Ya pensé la respuesta de la otra pregunta. Te la resumo. Una, ¿qué tiene que hacer una persona para pedir una mediación? Yo quiero demandar de alimentos al papá de mi hijo, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Cómo la pido? El Ministerio de Justicia tiene un registro de mediadores, ¿sí? Entonces, puede acceder a un registro de muchos mediadores que hay, así que hay muchas alternativas. Además, hay mediación licitada, que muchas veces también puedes acceder a los municipios, hay centros de mediación. O sea, hay muchas alternativas para acceder a la mediación. Elena, pero yo entiendo que para ir a la mediación licitada, que es gratuita, tú tienes que tener un tope de renta, ¿no es cierto? Sí, exacto. ¿Cuál es esa renta? Creo que son como 800, 1000 pesos, una cosa así, ¿no? No, es mucho más. Ya. Sí. De hecho, está la posibilidad de que tú tengas alrededor de 1.300.000 más o menos de tope, es decir, mucha población de Chile efectivamente puede acceder a un centro de mediación licitada. Ojo con eso. Por lo tanto. Exacto. Y si tú ganas más de 1.300.000, ganas una persona que gana 1,5 millones y quiere demandar, ¿me puedo meter a alguna página? ¿Cómo encuentro al mediador? ¿Cómo lo hago? Es que yo perdón que me meta. Ahí, en la pregunta viene una frase que no me gusta, Marine. La persona, dices tú, que quiere demandar, y no necesariamente, si la mediación no es para demandar. La mediación de alimentos y todo eso. Sí. Lo que pasa es que existen mediaciones relacionales también, ¿no es así? Exacto. Exactamente. Romina, tú nos podrías ¿Cómo es eso? Cuéntanos. ¿Qué es lo que es la mediación relacional? Eso es importante. Yo creo que la Elenita sabe mucho de mediación relacional, así que ella les puede contar.
Elena. He tenido la suerte de que han acudido a nuestro centro de mediación muchas personas que tienen un conflicto, ¿ya? Parejas o padres e hijos, ¿ya? Que tienen un conflicto, que no tienen intención de separarse las parejas ni nada, sino que quieren resolverlo porque es como un conflicto que aparece cada tanto tiempo, ¿ya? Que es como la piedra en el zapato, ¿ya? Perfecto. Entonces, van a mediación. Y la verdad es que es un proceso muy bonito porque obviamente los dos voluntariamente quieren estar ahí, quieren resolverlo, ¿sí? Entonces se produce un efecto muy bonito. Entonces queremos hacer hincapié de que la mediación sirve para cualquier relación familiar, ¿sí? No es solamente la obligatoria, que mucha gente solo conoce la obligatoria, ¿sí? Entonces, ¿Nos podría dar un ejemplo de algún conflicto que se pueda resolver en una mediación relacional, algo así, para algunas personas que nos están viendo y que están preguntando? Mira, el caso que me ha tocado, tú sabes que las mediaciones son confidenciales, entonces tengo que hablarlo así como bien general. Me ha tocado casos de mediaciones entre padres e hijos, porque el hijo es el primer adolescente en la casa y los padres no logran entender esta como nueva adolescencia. O sea, no entienden por qué si yo, que fui adolescente, no hacía estas cosas, ¿por qué este niño las hace? Ya, ¿te fijas? Y el niño no puede entender porque el papá no lo comprende a él. Claro, porque él está inserto en otro mundo. Entonces, dime. ¿Cuál es la diferencia? O sea, por ejemplo, si hay un conflicto al interior de una familia, ¿cuándo puedo ir a un psicólogo y cuándo a un mediador? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo diferenciarlo? Muy buena pregunta. La mediación no es terapia, es un tercero imparcial que solo apunta a resolver el conflicto puntual, ¿sí? Yo no te voy a empezar a preguntar cómo fue tu niñez. ¿Te fijas? No, tenemos una casa y resulta que los hijos no quieren que se venda, la señora sí, y hay un conflicto ahí por la venta de la casa, que no es judicializable, pero que está creando un conflicto, una piedra en el zapato de la familia. Ese sería un caso, por ejemplo, para ir a un mediador. Exactamente. Ese tema, ¿por qué está el conflicto? Porque cada uno tiene su posición firme, y no logra ver más allá. Usted no sé si han visto ese típico dibujo que hay una persona parada a un lado y ve un 9 y el otro lado está parado al otro lado y ve un 6. Entonces, cuando estamos en la posición tan firmes, ¿sí? No podemos llegar a acuerdos. No nos escuchamos siquiera. Entonces, la idea, y con las técnicas que se tratan en la mediación, es llevarlos a los intereses. Un ejemplo que nos dieron en la universidad, que yo no sé si se acuerda, es el tema de dos hijos quieren una naranja y la madre solo quiere una naranja, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno que, si los dos quieren la naranja, qué haría uno como papá? La corta por la mitad. La corta por la mitad, ¿cierto? Pero si la madre le pregunta, ¿tú para qué quieres la naranja? Ay, quiero jugo de naranja. ¿Y tú para qué quieres la naranja? Ay, que quiero la cáscara para tirarla, no sé qué. Para hacer un queque. Entonces, eso es la mediación. ¿Te das cuenta? Los dos ganan. Sabemos el interés, la necesidad que quiere resolver. Y eso es la mediación. Exacto. Qué buena, ¿eh? Yo quisiera agregar un poco sobre la mediación relacional, para poder como un poco definirla. En el fondo, no solamente sería hacia el sistema familiar, también lo podemos ampliar en todos los tipos de relaciones, porque en el fondo es un enfoque hacia el tema interpersonal. Entonces, todos los conflictos, en el fondo, toda la mediación es en base a una situación, porque todas las personas tenemos de base, ¿cierto? En el fondo, lo primero que nosotros tenemos son temas de relación. Y en el fondo lo que vemos siempre en la punta del iceberg van a ser todos los conflictos
eventualmente legales, pero nosotros no vemos lo que está debajo, pero lo que está debajo son temas de relación, y eso es lo que nosotros apuntamos. Mira qué interesante lo que dice Romina y lo que dice Elena también, que en la base del conflicto hay una relación y ellos han ocupado dos palabras acá que me han hecho así como, se me han alumbrado aquí la ampolletita. Ellos han hablado de intereses y han hablado de posiciones. Entonces, pareciera ser que la posición que tiene una persona cuando comienza una mediación es lo que el mediador inteligentemente a través de las técnicas y las herramientas a las que ustedes se refieren y que se las reservan ustedes porque son muy astutas, ¿no? Se reservan las mediadoras las herramientas. ¿No es así? No, yo creo que todos deberíamos ser educados y estas herramientas de comunicación. Tendríamos una vida bastante mejor. Y de relaciones bastante más felices. Oye, tenemos una pregunta del público. Alexandro, que es un abogado, Alexandro está escrito con J, pero es con X, es Alexandro Sepúlveda, un abogado de la Universidad Católica, nos dice una pregunta directa para las mediadoras. Romina, si el hombre quiere proponer al tribunal un régimen de visitas y de pago de alimentos, ¿igualmente hay que pasar previamente por mediación? Si el hombre quiere proponer al tribunal un régimen de visitas y el pago de alimentos, bueno, no existe el tema de nosotros, o sea, el hombre autodemandarse, o la mujer que no es madre custodia, ¿cierto? No se puede autodemandar. ¿Ya? Tendría que ofrecer la pensión alimenticia. Una oferta. Y ahí un ofrecimiento, exacto. Pero para el tema del régimen de relación directa regular o régimen comunicacional, sí o sí va a tener que pasar por el proceso de mediación. Ahora, en virtud de la ley 21.226, en su artículo 8º, inciso final, que es la ley de estado de emergencia, recuerden que hoy en día, eventualmente uno tiene que pasar directamente, colado, ¿cierto?, al tribunal para poder demandar, porque no es necesario el certificado de mediación frustrada. Entonces, pero también se puede pedir mediación. Se puede pedir mediación solo como opción en los temas de acuerdo. Ahora, en el tema de, existen algunos tribunales que lo hemos conversado mucho con nuestra querida colega y amiga Varinia Penco, ¿cierto? Que es la presidenta del Colegio de Mediadores de Chile. Lo hemos conversado en un montón de oportunidades. Existen algunos tribunales de familia en Chile que sí efectivamente están exigiendo el certificado de mediación frustrada. Entonces, igual hay que extenderlo y eventualmente hay algunas mediadoras y mediadores que sí están extendiendo el certificado para demandar. Pero en el tema de alimentos, si yo me quiero eventualmente autodemandar, no se puede. Usted ofrezca los alimentos y vamos a ver si le resulta. Oiga, una profesora de la Universidad de los Andes que está mirando el programa me acaba de mirar, cuyo nombre se reserva, dice, no puedo decir quién soy. Acaba de enviar un video y dice, este video es muy ilustrativo del problema que se produce con los conflictos, dura como 2 minutos y nos pide por favor que pongamos atención y que Julio Wright, nuestro director, lo ponga en pantalla. Vamos a sorprendernos todos con el video, no tengo idea. Dale, vamos. Vamos, Julio, si es que nos estaba escuchando el director incógnito, hay un video sobre los conflictos, El Puente se llama. Veamos de qué se trata. ¡Ah, pero por supuesto! Lo trae siempre Patricia Aréchaga. Ah. Sí, yo lo uso también en mis talleres. Yo también. Sí. Ustedes que son mediadoras pueden relatarnos el video. No, véanlo. Es que está clarito.
No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oh. La mejor opción. Oye, qué lindo. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué Oye, lindo! cuéntenos el video. ¿Qué es lo que ve un mediador en este video? A ver, ¿qué nos cuenta? ¡Uf! Múltiples opciones. Sí, y Lluvia de primero, ideas. en los dos primeros personajes, El en la oso. escalada de conflicto ya el conflicto estaba, pero, tomando bemoles duros, Oye, Exacto. a los abogados nos toca Intransigencia. todo el tiempo ver gente que está a nivel de intransigencia absoluta. Y en temas laborales, por ejemplo, es súper común. No, es que fue un desleal, es que no sé qué, como porque es que hay que echarlo, tengo que echarlo, tengo que echarlo, y finalmente en un juicio pierden todo, pues. El trabajador se queda sin las recomendaciones que necesita, sin su currículum, el empleador pierde plata, pierden los dos. Oye, las increíble como sociedades también. Oye, me Sin acaban, duda. me acaban de mandar unos tips acá esta profesora y dice, mira, para que la gente entienda el video y lo pueda ver de nuevo cuando el programa termine. Dice, aquí hay un alce y un oso que tienen un conflicto, ninguno cede, están parados en su posición, ninguno pasa y el puente no les permite avanzar a ninguno de los dos. Ambos se conflictúan tanto y de repente aparece un mapache y un conejito y se suman al conflicto. Ahora hay 4 individuos que quieren cruzar. Exacto. La pelea es tan grande, las posiciones son Fuerte. son tan fuertes por cada uno de los dos que finalmente ambos terminan perdiendo. Y los más pequeños, son más sabios, intentan una forma alternativa, sin embargo llegan a un momento tal en que nuevamente hay un conflicto y están ambos cruzados. Y ven que la única forma de solucionar el problema es a través de la colaboración. Exacto. O sea, el mapache ve las habilidades de saltar del conejo, y inteligentemente se agacha, Claro. Exacto. Y bueno, y ahí vemos también, como les decía, las múltiples opciones, porque en el fondo, con un poco de inteligencia, porque en el fondo vemos a dos personas intransigentes, pero en el fondo después con un poco de inteligencia nomás y ver un poquito más allá, que hay más opciones, se puede llegar a una solución colaborativa y estos personajes que son más chiquititos, que representan quizás personas un poco que uno las ve como más vulnerables, ¿cierto? Finalmente terminan siendo más inteligentes, ¿no? Sí. Eso es el ganar-ganar, y ganar-ganar. Sería útil que nos contaran un poquito cuáles son estas herramientas que manejan los mediadores, o es algo muy secreto. Somos como las brujas que no contamos esos secretos. Un poquito para nuestros auditores que están expectantes. Un poquito. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Hay alguna técnica? ¿Qué es lo que pasa conmigo cuando me siento a la mesa con una persona a discutir y hay un mediador? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, primero hay que explicar a las personas el proceso, ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué se trata esto? Y también les preguntamos, obviamente, a qué vienen ellos, ¿Qué es lo que quisieran lograr acá? Pero las técnicas principalmente, como habló Romina en algún momento, es la escucha activa. La escucha activa que no es solo, como decía, con los oídos, sino que es percibir,
percibir el ambiente que hay entre ellos, las emociones que tienen ellos, etcétera. ¿Ah? Y mediante preguntas, que algunas le llamamos preguntas poderosas, ¿ah? Preguntas poderosas. Preguntas, vamos permitiendo que ellos logren ver la mirada del otro, ¿ah? Que logren ver los sentimientos del otro y que logren escucharse, ¿sí? Porque muchas veces llegan sin haberlo conversado siquiera, ¿ah? Entonces, estas son como las principales herramientas, más otras, muchas más, pero estas son como las preponderantes. Entonces, a ver si te entendí bien, para la gente que nos está escuchando, tenemos muchas personas interesadas. Entonces, los mediadores están ahí sentados junto con las personas que están en conflicto y mediante las técnicas de la escucha activa y rescatando sus emociones y escuchándolos bien, los ponen en situaciones tales de, mediante una serie de preguntas, hacer reflexionar respecto de qué es lo que le pasa a la otra persona. Claro. Y la situación que los trae. Y eso provoca, ¿qué provoca en las personas? ¿Les provoca algo? ¿Les provocan ganas de irse de la mesa o les provocan las ganas de seguir conversando? No, se escuchan frases como, pero si tú nunca me lo dijiste eso, ¿ah? Nunca me había dado cuenta de esto otro, ¿ah? Ese tipo de reacciones, ¿ah? O provocas también que en el fondo el otro se ponga finalmente y empatice con el otro también, se ponga en los pies del otro, o se ponga también en los pies de quizás algún hijo, o qué pasaría si es que tu hijo estuviese en este lugar, o qué pasaría si es que tu hijo te escuchara, o qué pasaría si es que tu hijo estuviese en esta situación, etcétera. Entonces, hay muchos tipos de preguntas que nosotros hacemos que quizás no van al caso, quizás van para que las podemos en otro momento, que nos inviten. Sí, claro. Ustedes podríamos conversar sobre los tipos de preguntas que uno puede hacer para que en el fondo movilizar la situación, movilizar a las personas que están ahí desde un momento en particular, o desde una sensación, o desde una emoción, a otra emoción, a otra sensación, a otra situación, y en el fondo incluso hagan switch en su mente, en sus emociones, y puedan quizás también modificar su conducta. Nosotros no vamos a cambiar a las personas, porque en el fondo, como les decíamos antes, y Elenita bien lo explicó, nosotros no somos terapeutas, no somos psicólogos, no somos jueces. Nosotros solamente somos guías de un proceso de conversación. Entonces, en ese sentido, nosotros lo único que podemos hacer es modificar ciertas situaciones que están ocurriendo ahora, que quizás vienen de un tiempo, eventualmente, pero lo que hacemos finalmente es modificar esa situación que está ocurriendo en el aquí, en el presente, y con miras hacia el futuro. Por eso es tan importante la mediación, porque en el fondo no es algo que vaya a ocurrir de aquí a mañana, sino que en el fondo la idea, y a diferencia del juicio propiamente tal, es que se haga de aquí hacia el futuro, y ojalá que nosotros los mediadores también, que sabemos que no todos lo hacen, pero hay muchos que también lo hacen, que también puedan tomar contacto con sus mediados, ¿cierto? Y puedan incluso ver cómo esa mediación, si es que se cumplió en el tiempo, si es que necesitan volver a mediación para poder retomar la conversación, si es que en el fondo no fiscalizar, porque no es la palabra, sino en el fondo volver a ver si es que ese acuerdo se logró, ¿cierto? Si ese acuerdo se está cumpliendo. Porque en el fondo la idea es un poco tomar como la percepción, ¿cierto?, de este acuerdo en el tiempo. Oye, importante lo que acabas de decir. Tú dices que los mediadores no son jueces. ¿Podemos explicar eso a la gente? Hay personas que creen que cuando van a mediación, el mediador va a resolver las cosas. ¿Es así? No. No, en absoluto. Las habilidades del mediador es hacerlos conversar a ellos. ¿Ah? No, precisamente él no da a ellos solucionar. Claro.
La Exactamente. diferencia Ellos son justamente los es que el juez protagonistas. impone una solución, porque literalmente la impone por la fuerza, puede utilizar la fuerza Según pública, su puede usar criterio. muchas medidas, según su criterio y la ley. El juez impone. Exactamente. En cambio, el mediador es la instancia para que las partes conversen y lleguen a un término medio y trancen. Uno cede un poco, el otro cede otro poco y llegamos a una solución que le llaman colaborativa. Oye, chicas, yo me gustaría hacerles una pregunta que me tiene a mí realmente, creo que es un tema que tenemos pendiente como país. Yo creo que los temas grandes como la familia, como incluso en derecho laboral, a propósito de las negociaciones sindicales, hay una instancia que obligadamente las partes deben llegar ante un mediador que los lleve a solucionar un conflicto no judicialmente, sino colaborativamente. Pero hay aspectos súper cotidianos de la vida, como el problema que hablábamos recién de la vecina, de los ruidos molestos, los disensos vecinales. ¿Qué hay en ese sentido? Yo no veo en los reglamentos de copropiedad, nunca he visto que exista un proceso de mediación. Y sin embargo, veo a muchos vecinos que quieren demandar y hay finalmente demanda en contra del administrador, en contra de la junta de vigilancia, que el vecino, y demandas que finalmente crean un conflicto entre vecinos indecible o problemas que quedan latentes y vecinos que se detestan unos al otro. ¿Qué pasa con la mediación en el tema de esto, de lo que llamamos los disensos vecinales? ¿Qué es lo que cotidianamente nos pasa a nosotros en el condominio, en la población, donde sea que estemos viviendo en comunidad? Elena. O sea, la herramienta está. El tema es que, por lo que yo sé, solo se ha recurrido a mediación si alguien de la negociación, digamos, grupal, sabe de esta herramienta. Porque no existe una cosa obligatoria ni una cosa legislada, no sé cómo decir, para tratar esos temas con esta herramienta. De hecho, en la ley de propiedad inmobiliaria yo creo que debería ser obligatorio como lo es en familia. Oye, sí. pero no existe ningún obstáculo para que las personas voluntariamente puedan concurrir donde un ninguno. Y conversar. Es una especie de buscar una especie de mediación, una especie de acuerdo conciliatorio, como queramos llamarlo. ¿No? De hecho, dentro del ámbito privado, el derecho privado permite que las personas celebren todo tipo de contratos, incluso este tipo de posibilidades, ¿no? ¿No es así? Exacto, transacciones, negociaciones, son todos métodos de resolución de conflictos alternativos. También están los círculos de paz, que eventualmente podrían incluso utilizarse también en estos tipos de situaciones. Están un montón de situaciones, uno puede llamarlos también conversaciones comunitarias, círculos de vecinos, o sea, yo creo que el nombre puede ser, eventualmente, las posibilidades son múltiples. El tema es que como vecinos, como comunidad, ¿cierto? Como sociedad toda, nos sentemos, quizás podría ser en un círculo físico, ¿cierto? A ponernos de acuerdo en alguna materia y eventualmente, o con un tema en particular y escucharnos activamente de a uno y que uno podría ser tomar la palabra como líder y, cierto, dirigir eventualmente el proceso de conversación. Oye, tengo una pregunta de un abogado, José Manuel Vázquez, que dice, yo viví en Argentina y en Argentina hay mucha más mediación que en Chile. Absolutamente. ¿Están enterados de eso? Absolutamente. Absolutamente. Nuestros maestros son argentinos. Exactamente. Marinés Suárez, Patricia Aréchaga, Gustavo Fariña, Alicia Vitale ahora últimamente que hemos tenido, ¿cierto? José Luis Monopo, Tommy McCormack. Dejamos esta pregunta de la Mariné en el aire de las mediaciones online. Nosotros nos preparamos para ser mediadoras online con profesores argentinos también. Así que, porque había que mezclar, digamos. ¿Y qué materias se conocen en Argentina que en Chile no son de mediación obligatoria, por decirlo así? ¿Hay alguna materia distinta? ¿Temas vecinales parece que son? Sí, absolutamente. Vecinales, comunales, sindicales.
Interfederales, ellos pueden mediar online interfederales. Fíjate qué O bueno. sea, en realidad, desde el punto de vista de la mediación, Argentina está mucho más desarrollado que Chile. Hay gente que cree que Argentina está en el suelo en muchas cosas, pero en mediación parece que, como ciencia, pareciera ser que está punteando, ¿no? La mediación allá debe tener alrededor de 30 años. ¿Ya? Fíjate. Nosotros no llevamos ni Nosotros tenemos alrededor de 14, 15, con suerte. Oye, Romina, Marines, te perdona, toca. una pregunta para Romina, que es abogado también. Ya. ¿Qué diferencia Ay, a hay ver, entre qué un miedo. árbitro arbitrador, entre un árbitro arbitrador Ah, y un mediador? El árbitro arbitrador, para que lo conozca la gente, es un juez, pero que no actúa conforme a derecho necesariamente, sino que es como lo que llamaban un amigable componedor, que esto es una institución Exacto. muy antigua. ¿Cuál es la diferencia que tiene con el mediador? Bueno, las Aparte de diferencias que es más es que amigable. efectivamente el árbitro arbitrador finalmente va a decir gana usted, pierde usted, Claro, claro. ¿cierto? Y el mediador va a decir voy a guiar su proceso de mediación, ustedes son los protagonistas de este proceso, ustedes son quienes toman los acuerdos, yo solamente voy a guiar su proceso de conversación, como lo hemos dicho insistentemente. Nosotros no vamos a opinar, ni enjuiciar, ni vamos a decir tú ganas y tú pierdes. El árbitro arbitrador eventualmente sí va a tomar una posición por uno o por otro. Oye, miren, les quiero plantear un juego. Nos quedan 3 minutos más una yapa de algunos 3 o 5 minutos más que nos da siempre don Julio Ray, nuestro gran director. Yo y Hoy María día no Inés puede. tenemos un conflicto, yo y María Inés. Tenemos un conflicto. Ella no me ha querido devolver una caja que yo tengo en su oficina. Ella no tiene idea de lo que yo tengo en la caja, pero yo les quiero contar secretamente, sin que María Inés escuche, por favor, tápate el oído, María Inés. Quiero contarles que en esa caja yo tengo algunas cosas que son efectos personales, pero además son de mis padres, y yo quisiera que ellos puedan tener acceso a esas cosas. Pero ella no quiere escucharme, ¿no? Ella está enojada conmigo y no me quiere devolver la caja. Ese es mi problema. Tal vez ustedes ahora me podrían ayudar. ¿Qué hacemos? Pero Nancy, me regalaste la caja, ¿por qué te la voy a devolver? ¿Qué hacemos? Yo necesito esa caja. Yo no la quiero demandar porque me va a costar muy caro contratar un abogado, Romina. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero esa caja, la necesito. Estoy dispuesto a ir y con un cerrajero abrir la oficina de ella si es necesario, pero no quiero hacer eso porque sé que es un delito. Pero necesito esa caja y la necesito pronto. ¿Qué hago? Entiendo, Hernán, que para ti es muy importante esa caja, que tiene un valor muy de mucho valor, ¿es así? O sea, claro que es muy importante, pero no tan solo importante para mí, es importante para mis padres. Es importante para tus padres. Y para ti, María Inés, ¿qué significa esa caja? ¿Qué valor tiene esa caja? Lo que pasa es que yo a Hernán le había, por mi parte, prestado una plata. Entonces él me dio esa caja, que es una caja bastante bonita. Entonces yo entendí que me estaba pagando la plata con la caja. Entonces, o me paga o qué, pero ¿cómo vamos a estar en eso? Porque le voy a devolver la plata, o sea, la caja si me sigue debiendo la plata. Ujú, ok. ¿Y tú sabes lo que hay dentro de la caja? Ni idea, ujú. ni Entonces, idea. Porque o viene sea, sellada. Entonces, es como un a ti cubo. lo que te gustaría es quedarte con la caja para recuperar el dinero, ¿sí? O que me pague lo que me debe. Ah, qué importante. Entonces, para ti es, en el fondo, recuperar el dinero, pero para Hernán, entonces entendemos bien que cierto es lo que está dentro de la caja. ¿Es así? Tal cual. Claro, Tal cual. lo que pasa, Romina, es que yo no tenía idea que yo le debía dinero a ella, porque en algún momento nosotros teníamos una oficina en común y yo pagaba algunas cuentas, ella pagaba también, pero y en algún momento se produjo alguna situación donde no me he enterado
que yo le debo un dinero a ella, pero si ella me lo hubiera dicho, María Inés, si me lo hubieras dicho, podríamos haber sacado una cuenta. Fíjate que la caja que yo te entregué, si bien es cierto, es una caja muy bonita, tiene una llave, la llave la mantengo yo, por eso no sabes lo que tiene el contenido, pero lo que está en la caja es muy importante. Tal vez me podría decir, señorita Romina, señorita Elena, ¿cuánto es lo que ella cree que yo le debo? Yo creo que no le debo nada, pero podríamos conversarlo. Yo no sabía. ¿Viste? Y ahí llegamos a la solución. Era un tema de plata. Fácil. Pero está bien parecido a la naranja, les digo, ¿eh? Exacto. Es una caja que realmente no significa mucho. Sí. Hernán no se lo pague porque no quiera, sino que no sabía la deuda. Y eso pasa todo el tiempo. Muchas veces uno está enojado con alguien, furioso por lo que hizo, y el otro no tiene la menor idea siquiera que te ofendió. Pero para finalizar, yo creo que ambos en esta instancia, querido Hernán y querida María Inés, se pudieron escuchar por primera vez, ¿cierto? Porque en el fondo uno necesitaba una cosa para una cosa y el otro también para otra cosa, y eventualmente pudiesen haber sido, ¿cierto? Quizás en otra instancia en donde pudiesen haber solamente conversado, podrían haber llegado a la solución entre ustedes, pero en el fondo, como no hicieron escucha activa, ¿cierto? No pudieron haber llegado a esa conclusión y tuvieron entonces que recurrir a una mediación. Eso es lo que ocurre eventualmente muchas veces. Yo le agradezco mucho, mediadora Romina y mediadora Elena, que me hayan permitido conversar con ella, porque en realidad ella había sido muy intransigente. Yo nunca había podido conversar con ella. Y cada vez que le planteaba el tema de la caja, ella me decía que no, pero no me daba razones. Y yo, la verdad es que no me atrevía a decirle que en el interior de la caja había cosas que eran importantes para mi familia, porque pensaba que tal vez ella podía considerar que era una herramienta para molestarme un poco más, porque estábamos muy molestos porque teníamos una sociedad en una oficina y finalmente debido a la pandemia hubo que cerrar la oficina y entonces en el fondo estábamos discutiendo por unos muebles. Les quiero agradecer, Romina y Elena. No, muchas gracias por invitarnos. Muy entretenido el programa. Súper entretenido. Oye, yo creo que hay temas, mira, uno ve en televisión todos estos programas de jueces que aparecen, y en definitiva, la diferencia con una mediación es que allí hay un juicio de valor. Yo los veo todo el tiempo cuando he visto esos programas. Usted está actuando mal, pero qué agradable llegar a un lugar donde no te enjuicien, no te digan tú estás mal, tú estás bien, sino que simplemente lleguemos a un acuerdo, que es lo que importa. Oye, nuestro director está apuradísimo por irse, pero ha sido realmente un gusto, chicas, y yo creo que tenemos pendiente otros temas, y yo creo que hay mucha gente que tiene conflictos en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, con los colegas, con los jueces, con los otros colegas, que sería tan simple de resolver a veces. María Inés, que pasen el avisito. Si alguna persona nos está viendo, necesita una mediación, ¿dónde se dirigen? Pasen el aviso. Tienen 20 segundos. Reddemediadoresprivados.cl. Ahí nos pueden ubicar a todas nosotras y nosotros, porque también hay hombres. Reddemediadoresprivados.cl es el lugar donde van a encontrar mediadoras tan competentes, con tanta capacidad como Elena Yagui y Romina Rodríguez, que han estado hoy día con nosotros. María Inés, ha sido un lujo. Y una consulta bien para todo el mundo. ¿Cuánto vale más o menos un proceso de mediación? ¿Cuánto cuesta? Va a depender del centro, pero nosotros somos centros privados. Tenemos el valor máximo fijado por el Ministerio de Justicia. Oye, eso que es importante, el Ministerio de Justicia tiene está regulado. Está publicado. El arancel Exacto. Está publicado. Usted puede buscar en internet el arancel del Ministerio de Justicia para mediaciones y ellas cobran lo que el Ministerio de Justicia permite. Que es el máximo por sesión. Y las personas que no tienen los recursos, que ganan menos de 1.300.000, pueden recurrir a los mediadores que son gratuitos, los mediadores licitados. Exacto. Y las personas, obviamente una mediación privada tendrá más comodidad, en fin, pero todo igual es una forma de aunar criterios. Entonces, repitamos el centro, ¿cómo se llama? Reddemediadoresprivados.cl. Es nuestra asociación de red de mediadores privados donde nosotros somos la directiva. ¿Red de mediadores con las 2 D en la página o es con una?
creo que es red de mediadores privados. Sí. Muy bien. ¿Con una Sí. B o con dos? Con dos. Con dos. Red de mediadores privados. No, redmediadoresprivados.cl. ¿Lo estáis buscando? Ya. Bueno, redmediadoresprivados.cl, y si no la encuentran, googleen y busquen a Romina Rodríguez, Elena Yagui, ahí están los nombres de ella, y ya, Rosmaría Inés, ha llegado la hora, viene otro programa, están nerviosos los conductores del próximo programa, así es que muchas gracias, querida Romina, muchas gracias, querida Elena. Mucho, un abrazo, feliz año. Gracias. Gracias, chao, feliz año. Chao, Julio Wright, feliz año.